Yo creo que hay una triple condena, que es una condena familiar y una condena social, aparte de la penal, ¿no? Entonces, cuando me decís esto, la condena familiar, puede ser que haya familias que sientan que quieren seguir manteniendo esos vínculos. La mayoría de las visitas las realizan en la cárcel de mujeres y en la cárcel de hombres las realizan mujeres, las madres, las nietas, las novias, las amigas. Las mujeres son las que visitan. Y en esto voy a hablar desde lo que es muy difícil generalizar, porque yo siempre digo, son todas historias de vida, ¿no? Muy diferentes. Es muy difícil generalizar, muy difícil, ¿sí? Pero puedo dar fe de que hay mujeres que ahí adentro pierden absolutamente toda relación con sus hijos, ¿sí? Porque generalmente, una vez una hija me dijo, yo la fui a entrevistar a la mujer cuando ya había salido en libertad, estuvimos largas horas, después no me permitió utilizar su entrevista, o sea que bueno. Y cuando salía, la hija que había estado desde muy pequeña, digamos, había vivenciado la madre así, me dijo, algún día tienen que preguntar qué es lo que decimos y qué es lo que sentimos los hijos, las hijas de quienes están privados de libertad. Y me parece que esa es una deuda pendiente, ¿no? Para empezar, y pensando en las mujeres que están en privación de libertad, viste que hoy hablábamos de lo que es el sistema penitenciario y todo el poder ejecutivo, digamos, para pensar hasta en el gobernador, ¿no? Que yo lo fui como trabajando mucho en todo este tiempo y digo, es muy difícil, como a veces desde la universidad nos cuesta reconocernos que somos el Estado, el sistema penitenciario les cuesta muchas veces, por no decir la mayoría, reconocerse que pertenecen al gobierno de turno. Entonces, hay una cuestión. Después, el sistema judicial. Y voy a ir a algo bien concreto, ¿sí? Las mujeres cuando ingresan, cuando llegan con en una camioneta de comisaría, muchas veces con su bolsito, si pueden con un colchón, cuando hacen la requisa, ¿no? Ese momento en que ingresan y están unos tiempos aisladas, la famosa pelada, que le quieren cambiar el nombre, pero es una pelada. Digamos, ese ingreso en realidad es una ruptura con todo lo anterior. Muchas veces ellas están unos días en las comisarías, donde también ahí dicen, ¿qué pasó acá? Pero es como que uno no puede comprender realmente que esto cambió la situación hasta que no ingresan a la cárcel. La cárcel es como decir, esto posiblemente vaya para rato. Entonces, desde ahí el ingreso al aislamiento, donde generalmente no son muchos días ahora, pero bueno, tiene que ver con eso, con la incertidumbre, porque si yo estoy en un lugar como lo que es la celda de aislamiento y no sé hasta cuándo voy a quedar, en qué condiciones y qué va a pasar cuando me pongan en un pabellón, para mí es lo mismo si yo estoy 2 horas, 3 horas, 24 horas, 48. Digamos, la angustia en ese tiempo de no saber qué es lo que pasa es exactamente la misma, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por el otro lado van, después que salen de ese momento, van a un pabellón donde generalmente están las que ingresaron recién, que están en otras condiciones, que tampoco entienden mucho las reglas de ese lugar, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Si puedo mirar acá, si puedo hacer esto, si puedo tocar lo otro, ¿no? No entender esas reglas. Y a eso, para una mujer que es madre, lo primero que más sacude es eso, ¿qué pasa con mis hijos? Y en el qué pasa con mis hijos, el servicio penitenciario es el responsable de garantizar la seguridad y la protección de las mujeres privadas de libertad. ¿Qué pasa? Que no tenemos espacios de articulación entre la vida que ellas tienen antes de ingresar y su nueva condición de privación de libertad. Entonces muchas veces terminan siendo
las propias compañeras del servicio social, no, muchas veces no, son las compañeras trabajadoras sociales que pertenecen al servicio penitenciario y que trabajan en el servicio social, las que intentan recomponer o ver qué pasa con el vínculo con sus hijos. Y una mujer que está privada de libertad, por la causa que sea, y algunas son más controvertidas que otras, que la misma institución donde ella esté intente acercarla a sus hijos, es contraproducente. Y es una tarea casi imposible. Yo considero que ahí nos falta un eslabón desde el Estado, digamos, de vinculación de los hijos con las mujeres privadas de libertad. De hecho, en esta última parte de estudio del doctorado, la primera mujer que me concedió la entrevista me la concedió porque me dijo: yo quiero que usted haga algo con esta situación. Entonces me contó, y después empecé, como salen solas las informaciones, la mayoría son situaciones en que la mujer que ingresa ahí pierde realmente la relación, el vínculo con sus hijos, quedan a cuidados de familiares, quedan desprotegidos, quedan muchas veces vulnerados mucho más de lo que estaban antes, porque ya vivían con la madre en esas condiciones y quedan en manos de familiares que no garantizan que están mejores. Entonces, la situación previa de las mujeres que ya decíamos que vinieron y llegaron porque se les ha vulnerado derechos, se profundiza en esos hijos que quedan afuera. Se profundiza totalmente, porque aparte, si hubiese como posibilidad de que los hijos realmente quisieran ingresar y visitar, quienes conocemos las cárceles, y la cárcel es muy dura. Para un niño o una niña ir a visitar a su madre al penal es digamos, en situación de encontrar con la mamá, bien, pero es en la institución, me parece que es mucho más fuerte, por más que haya en estos tiempos acciones o prácticas desde las mujeres del servicio penitenciario para que haya lugares más amigables. Sí o sí están las requisas todavía no resolvió el gobierno provincial qué va a hacer con esas requisas, porque siguen siendo requisas, son controles que se hacen a las personas cuando ingresan, y los niños, las niñas pasan por esos mismos controles, cuando podrían existir otros mecanismos. En algún momento entraron en circuito en la provincia unos dispositivos láser para que sea una requisa, digamos, diferente, pero son 4 en la provincia que no andan. De hecho, en la UP5 tenemos uno que nunca anduvo. Entonces hay como una cuestión de decir, bueno, en el momento que salió fue una hermosa noticia, pero después no se implementa, ¿no? Falta eso. Entonces, para los hijos, las hijas, vivenciar eso de la requisa nomás ya es un montón. Y después, durante el tiempo, en el mejor de los casos, que puedan visitar a las madres, pero la mayoría de las veces terminan siendo comunicaciones telefónicas, videollamadas, con mucha suerte, porque tampoco los recursos dan, digamos. Hay como una cuestión de que todo eso que yo en mi trabajo último trato como de no pensar el cambio desde el ingreso en sí, o desde lo que se convoca como delito, sino la vulnerabilidad de mucho antes. Entonces ese estadía ahí solamente lo que hace es profundizar la vulnerabilidad de los hijos, las hijas que quedan afuera, y ellas cada vez las relaciones, porque es muy difícil ser mamá desde la prisión. ¿Cómo soy mamá desde la prisión? Y ni hablemos ser mamá en prisión, cuando los niños están ahí, ¿no? Porque las relaciones de cuidados y de madres o de padres o de, digamos, de responsables convocan un montón de cuestiones, ¿no? Si fuese que se resuelve con una llamada, eso sería otra cosa, pero la maternidad, la paternidad, el cuidar a un niño o una niña tiene hasta desde la mirada, los aires, las manos, los olores, la música, los ruidos. La crianza es todo eso. Eso es la crianza, y estar en un espacio y pensar que una madre puede ejercer una maternidad, digamos, amable desde un lugar tan duro, es una hipocresía.
Entonces es una hipocresía pensar que las mamás ahí pueden seguir vivenciándose madres como si fuese que están afuera. Más allá de todo eso, bueno, es lo que hay y es muy difícil. Generalmente cuando terminan, los niños, las niñas terminan viviendo con otro familiar para cobrar asignación universal por hijo. Hay toda una cuestión ahí de que el dinero, el poco dinero empieza a ser como un único recurso a veces para vivir y criar un hijo ajena. Con poco dinero también genera como mucha frustración hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Es como todo muy complejo, ¿no?